Bienvenida comunidad Cohorte 2022, al momento 1. Reflexión inicial sobre el contexto. Dicha experiencia formativa estará a cargo del Dr. Ángel Quiñones, Coordinador Nacional de los Estudios Multimodales de la UNEM. Por favor, adecúe sus condiciones de estudios y tenga máxima atención para iniciar. En primer lugar, y como parte del proceso orientador desarrollado por el equipo académico nacional de la UNEM, se ha decidido generar esta exégesis explicativa en este importante momento, considerado como elemento progresivo de avance en los estudios doctorales. Donde usted participante, es protagonista principal de su visión en el campo investigativo formal y que junto a su intención génesis con autenticidad primaria, encamine su estudio, a promover los progresos futuros de su investigación doctoral. En correspondencia a la clase 6, la persona participante tendrá la posibilidad de establecer estrecha relación entre su actividad investigativa práctica y los elementos mínimos a considerar al momento de elaborar la memoria escrita del estudio investigativo. Para ello, deberá tomar en consideración los siguientes aspectos. Primero, desarrollar en la práctica todas las orientaciones expresadas durante las unidades curriculares cursadas en el semestre. Segundo, evitar la incorporación de aspectos o elementos no exigidos dentro del semestre, tales como investigación lineal, título, planteamiento del problema, marco teórico, metodología, proyecto factible, autobiografía, entre otros. Recuerde que el enfoque UNEM parte de la reflexión de la realidad del contexto, desde un modelo dinámico con espiral recursiva investigativa. Tercero, presentación de los enigmas, dudas, causas, consecuencias o las manifestaciones de la situación de preocupación temática que justifica la investigación en correspondencia al paradigma seleccionado. Cuarto, establecer en la estructura del texto una relación lógica y coherente entre el tema o título de investigación y el argumento central del momento 1, con cada epígrafe de lo que quiere solucionar. Quinto, claridad formal del lenguaje, estilo gramatical, coherencia en el discurso y dominio de conceptos, teorías y fundamentos propios de su área de conocimiento. Séptimo, el texto deberá constituir un ejercicio de escritura autónoma, al igual que el uso y respeto del lenguaje de género, establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Octavo, registro sistemático de todas las citas que se encuentren dentro del texto en la bibliografía y a su vez que toda referencia esté citada en la memoria escrita. Noveno, uso adecuado y pertinente de los anexos como sustento en el desarrollo del trabajo. Ahora bien, ya abordados los aspectos orientadores, profundicemos en cada uno de los elementos que explicitan este importante estudio, comenzando por la fundamentación del tema. Por lo que le sugerimos prestar la debida atención a la exposición de la siguiente lámina que se presenta a continuación. Profundicemos en el tema. Cuando se trata de cursar estudios avanzados en la UNEM, la fundamentación del tema de investigación es un pilar fundamental para el ingreso a los estudios de doctorado. Esta etapa consiste en identificar y justificar la pertinencia y viabilidad de la investigación propuesta dentro del subsistema de educación básica en una sinopsis concisa de 150 palabras. Por ende, emprender una investigación en nuestra casa de estudios exige reconocer de entrada un enfoque riguroso y sistemático que requiere una base sólida para garantizar su éxito a mediano y largo plazo. En consecuencia, la selección del tema de investigación no debe tomarse a la ligera y la persona participante debe dedicar un tiempo y un esfuerzo considerable para establecer los cimientos estables en sus experiencias dentro de su praxis educativa. Por consiguiente, desde su praxis en el servicio, la persona participante debe demostrar un conocimiento profundo de su realidad territorial situada y de las teorías existentes relacionadas con el tema. Entonces, así puede fundamentar sus dudas sobre el fenómeno que constituye su objeto de investigación.
Dada la naturaleza del enfoque de investigación de la UNEM, la sinopsis solicitada debe presentar claramente lo que la persona investigadora pretende desarrollar en un centro de investigación concreto. Recomendaciones. Para mejorar la calidad del escrito, se recomienda evitar el uso del tiempo pasado. De este modo, el mismo da a entender que lo que propone ya ha sido investigado y deja de ser proyecto. En su lugar, debe emplearse el tiempo presente para describir e interpretar el fenómeno. De esta manera, se evita el uso de diferentes categorías o variables para fundamentar su tema. Ejemplo: educación popular, educación liberadora, educación social, entre otras, en las que cada una tiene su propio fundamento teórico, objeto y campo de estudio. Así pues, el lector o lectora comprenderá en qué campo de conocimiento se encuentra, si su planteamiento es actual, si se corresponde con las exigencias y profundidad de los estudios doctorales, y finalmente, si hay consonancia entre la fundamentación y la redacción del tema, descrito en 15 palabras. Seguidamente, realicemos un ejercicio didáctico de comprensión, observando la siguiente lámina. Entonces partamos de algunos ejemplos, resultado de la presentación del tema. Para analizarlo, se han marcado en rojo donde se reflejan dudas, en negro lo rescatable, en azul lo que se puede considerar una categoría de análisis, y en varios colores cuando se considera como posiciones diferentes frente al tema. Analicemos objetivamente. Tema 1. Los 2 puntos expresan que el autor define la cultura como una herramienta educativa, pero en la teoría tiene otro sustento, además de tratar de establecer una relación con las teorías de aprendizaje. Entonces sería necesario definir: ¿cómo se concibe la cultura en el nivel de educación primaria? Asimismo, se observa en su redacción la no distinción de categorías de análisis. En los temas 2, 4 y 6. Se evidencia que la investigación ha concluido, y se va a un plano de aplicación práctica. Por otra parte, de acuerdo a su redacción, se enmarcan en estudios de especialización. Tema 3. Al igual que los temas anteriores, constituye una acción de planificación de una instancia del Ministerio del Poder Popular para la Educación, sin definir el ámbito de competencia. Entonces se pregunta, ¿qué investigar en materia del derecho garantista de los estudiantes en educación básica? Entendiendo que dicha propuesta tenga potencia como investigación para el doctorado en educación. Tema 5. En lo que se refiere al proyecto Fragata, este se encuentra en fase de diseño para su implementación en educación básica, por lo tanto, no constituye un objeto de estudio en este momento. Tema 7. Este tema es considerado por la persona participante como prioritario, pero la educación primaria tiene mayores problemas o prioridades en la formación actual de los niños y niñas, lo que amerita reconsiderar su temática. Alertas investigativas. Utilizar palabras como proponer, explorar, acercamiento, describir, sistematizar, visión u otro sinónimo, solo representa un enfoque superficial del proceso de investigación. Evitar, por favor, temáticas que guarden relación con los siguientes casos: clima escolar, liderazgo, evaluación de profesores o directores, gerencia, planificación, estrategias de planificación, expresiones culturales o arte, psicológicos, conuco escolar, manos a la siembra, pertenecientes al contexto universitario, entre otros, que reflejen acciones de planificación. Mencionar como propósito: elaboración de guías, programas, proyectos productivos, planes de acción, estrategias, manuales o instructivos indican elementos de planeación propios de niveles de gestión y de estudios de pregrado o especialización. Redacción en pasado. Cuando el escrito está en pasado, indica la presentación de resultados de investigaciones o copias anteriores, y ya no se trata de un proyecto de doctorado. Paradigma de investigación. Dependiendo del paradigma de investigación, los temas deben incluir en su redacción un mínimo de 3 categorías o variables de análisis, según el nivel de estudio. Continuidad hacia el momento 1. Observe la siguiente lámina, y por favor, preste la debida atención a los detalles descritos en el esquema.
En primer lugar, es necesario que cada participante trabaje en el análisis de los siguientes temas de interés. Análisis actualizado del campo problemático, asociado a la contextualización de su área de investigación dentro de un centro de investigación, seleccionando una temática prioritaria desde una visión crítica y situada con miradas a escala nacional, latinoamericana y desde la perspectiva de las contradicciones norte-sur, para contribuir a las transformaciones actuales del sistema educativo. Fundamentación y análisis de los referentes prácticos asociados al campo problemático analizado. Insistir en la profundización del estudio de autores y autoras, innovadores e innovadoras, nuestroamericanos y venezolanos, vinculados a la superación del coloniaje intelectual y científico. Centrar el enfoque investigativo en las necesidades y demandas del subsistema de educación básica para viabilizar el desarrollo formativo de niños, niñas, adolescentes y adultos, con la producción de conocimiento situado, como también, la evaluación de los logros de aprendizajes en diferentes áreas de conocimientos, la evaluación institucional permanente y la socialización de saberes e identidad del territorio. A continuación, estudiemos el siguiente ejercicio práctico. Atentos y atentas. Ahora, comunidad investigativa, profundicemos y describamos cada uno de sus respectivos elementos. ¿Qué quiero investigar? Este punto de partida es crucial para cualquier proyecto de investigación, por lo cual, es esencial identificar y orientar la dirección del estudio para garantizar que sea relevante y útil. Entonces el mismo, consiste en identificar un posible tema de investigación que se ajuste a tu nivel de preparación académica. Esto requiere una profunda reflexión sobre tu praxis de servicio y la identificación del objeto del estudio, ya que, sin él, no hay fundamento. ¿Dónde investigar? En el proceso de estudio de cualquier fenómeno, uno de los aspectos más importantes es identificar el lugar donde se produce. Aquí, es donde entra en juego el concepto de escala, es decir, el dónde. Al comprender la ubicación concreta del fenómeno, los investigadores pueden recopilar datos más precisos y extraer conclusiones más perspicaces. Esto implica no solo identificar la ubicación geográfica, sino también tener en cuenta otros factores relevantes, como la densidad de población, las infraestructuras y el contexto cultural. Desde este elemento, surgen dos importantes vertientes para comprender. Abordemos la primera. ¿Quiénes? Esta se refiere, cuando se hace mención a grupo de personas o individuos de un conjunto demográfico determinado, seleccionando uno solo, ejemplo. Estudiantes, docentes, familia, integrantes de la comunidad, personalidades históricas. Ahora, estudiemos la segunda vertiente del sujeto de investigación, desde el qué. Elementalmente, cuando son compendios no personales, estos ayudan a evitar confusiones y garantizan que el mensaje deseado se transmita con precisión. Dicho caso es especialmente importante sobre todo en situaciones donde hay varias personas implicadas, ejemplo. No personales. Procesos, documentos, sistemas, currículo, gestión, entre otros. Prosigamos con el diseño de investigación. Esto implica proyectar el marco teórico y el enfoque que guiarán el proceso de investigación. La elección del paradigma de investigación dependerá de varios factores, como el tema, la naturaleza del fenómeno y el objeto de la investigación. Paradigmas. Cuantitativo, cualitativo, mixto, sin paradigma. Evitar la selección de estudios descriptivos simples, con una o dos categorías o variables de análisis. Selección del centro y prioridad investigativa. A la hora de seleccionar un centro de investigación y una prioridad para tu investigación de doctorado, es importante abordar la decisión con una mentalidad crítica y reflexiva, tomando en consideración los siguientes aspectos. Profundidad y solidez.
La profundidad de tu investigación y la solidez de tu formación académica e investigadora deben tenerse en cuenta antes de tomar una decisión. Además, es valioso considerar las ideas y aportaciones del Dr. Edgar Figuera en estos apartados. Un factor importante que debes tener en cuenta es el evitar seleccionar temas que se basen únicamente en tu experiencia personal y carezcan del nivel necesario de conocimientos teóricos y prácticos, como los relacionados con la tecnología, el inglés o las ciencias naturales. Como investigador o investigadora, debes centrarte en contribuir a la educación a través del centro de investigación y no solo en tu papel como profesor o profesora. Recomendación académica. Es aconsejable evitar seleccionar temas que impliquen la evaluación de directores, profesores u otras personas, ya que no cumplen las normas de un proyecto de investigación a nivel de doctorado. Sin embargo, si tu objetivo es crear sistemas para evaluar los indicadores de rendimiento institucional, entonces un tema de este tipo puede ser apropiado. Fundamentación. El enfoque adoptado en la fundamentación depende en gran medida del paradigma de investigación que se emplee. Investigación cualitativa. Parte de los enigmas y dudas que se refieren a aspectos complejos y cuestionamientos éticos, metodológicos o conceptuales que surgen durante el proceso investigativo y que requieren reflexión y análisis profundos. Estos enigmas y dudas pueden abarcar diversas áreas, como la interpretación de datos, la relación entre el investigador y el objeto de estudio, la validez de los hallazgos, entre otros aspectos cruciales en este modelo. Investigación cuantitativa. Parte de las causas y consecuencias, las causas se refieren a los factores o variables que influyen en un fenómeno estudiado, mientras que las consecuencias son los resultados o efectos que se derivan de dichas causas. En el contexto de la investigación cuantitativa presentada en los documentos proporcionados, se identifican claramente las causas y consecuencias de diferentes fenómenos estudiados en distintos ámbitos. Investigación mixta. Es un enfoque metodológico que combina tanto elementos cualitativos como cuantitativos en un mismo estudio. En este tipo de investigación, se utilizan métodos y técnicas tanto cualitativas, que se centran en comprender fenómenos en profundidad, explorar percepciones y significados, como cuantitativas, que se enfocan en recopilar datos numéricos, medir variables y establecer relaciones entre estas mismas. Investigación sin paradigma. Implica una aproximación más flexible y abierta a la investigación, donde se fomente la creatividad, la innovación y la exploración de nuevas perspectivas sin estar restringido por las convenciones de un paradigma específico. La investigación sin paradigma puede ser especialmente relevante en campos emergentes o interdisciplinarios, donde las fronteras entre disciplinas son difusas y se requiere un enfoque más holístico y adaptable para abordar problemas complejos. Aporte teórico práctico. El aporte teórico práctico de una investigación en educación se refiere a la combinación de conocimientos de ambos componentes que contribuyen al avance y mejora de la educación en diferentes contextos. En el ámbito educativo, una investigación que aporta tanto desde una perspectiva teórica como práctica, tiene la capacidad de generar nuevos conocimientos, teorías y enfoques pedagógicos, al mismo tiempo que propone estrategias concretas y aplicables para abordar desafíos y mejorar la práctica educativa. En este sentido, la persona participante debe tener la potencialidad de identificar los marcos teóricos que sustentan las prácticas educativas y explorar cómo pueden aplicarse estos elementos en diferentes contextos, donde su complementariedad conduzcan al desarrollo de nuevos cuadros teóricos y prácticos. Formas investigativas. Teoría. Marco conceptual que proporciona una base sólida para comprender, explicar y predecir fenómenos relacionados con la educación, además de describir y explicar de forma aproximada una esfera de la realidad. Constructo. Se refiere a una idea, concepto o variable abstracta que se utiliza en el ámbito educativo para representar aspectos específicos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas son construcciones teóricas que permiten a los investigadores y educadores comprender y analizar fenómenos educativos complejos de una manera más clara y estructurada. Modelo. Definido como una construcción teórica que con una sólida fundamentación científica e ideológica, interpreta, diseña y ajusta la realidad de los procesos que modela a una necesidad histórica concreta. El propósito de los modelos
es ayudar a explicar, entender o mejorar un sistema. Alternativa. Ofrecer nuevas formas de enseñanza y aprendizaje que se alejan de los métodos convencionales, con el objetivo de mejorar la calidad educativa, adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes y abordar desafíos particulares en el proceso educativo. Utilizada cuando existe ya una teoría que normalmente funciona en ese objeto de estudio, pero que, por algunas razones y en condiciones muy particulares, no puede ser utilizada para la obtención de los objetivos planteados. Metodología. Definida como el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que, regulados por determinados requisitos, nos permiten ordenar nuestro pensamiento y nuestro modo de actuación, para obtener y descubrir nuevos conocimientos en el estudio de la teoría o en la solución de problemas de la práctica. Sistema. Se refiere a un conjunto de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo común o realizar una función específica. Propuesta tema de investigación. Presentar el tema no es solo una cuestión de pasión, sino también de sentido común. Por lo tanto, hay que trabajar orgánicamente, y la elección debe hacerse según criterios establecidos, considerando el resultado de las etapas anteriores. Importante. Los aspectos tratados tienen recursividad durante todas las etapas del proceso investigativo, con revisiones permanentes y adecuaciones que surgen de factores que ejercen influencias en el fenómeno estudiado. Es por ello que debe haber una estrecha relación entre lo estudiado con el desarrollo del momento 1, con respecto al logro y consolidación del objeto y campo de investigación. Momento 1. Reflexión inicial sobre el contexto. Pautas de elaboración. Espaciado a 1,5. Letra Times New Roman 12. Márgenes 3 cm izquierdo, superior e inferior, y 2,5 cm margen derecho. Ahora, profundicemos en la temática actual, reflexión inicial sobre el contexto. Iniciemos. En esta sección, se establece el marco teórico y conceptual que argumenta, fundamenta y profundiza en cada uno de los aspectos de la temática a investigar, tomando en consideraciones los siguientes elementos. Morfología. Naturaleza del problema o fenómeno a estudiar, posible delimitación de la investigación. ¿Qué quiere investigar? Coordenadas temporales y espaciales, la escala, los sujetos de estudio. ¿Qué o quiénes? Además de sustentarlo con indicadores cualitativos o cuantitativos de estudios previos, según sea el caso. Claridad y precisión. Una vez descrita la situación problemática, debe haber una idea principal, presentada de forma precisa y clara, indicando los elementos a investigar, mostrando las principales hipótesis, en forma de pregunta o enunciado, explicando las posibles soluciones al objeto de estudio. Adaptaciones. Según el tipo de investigación, la persona participante realizará las adaptaciones correspondientes. Ejemplo, temáticas históricas, de gestión, entre otras. Logros a obtener. A continuación, se exponen de manera clara los logros que se desean alcanzar. Direccionalidad investigativa. Es evidente que la direccionalidad de la investigación en la UNEM está asociada directamente a un enfoque crítico. Bajo este enfoque, el conocer sirve en la medida en que contribuye a la transformación de la realidad para la construcción de sociedades más justas y libres. Este enfoque general privilegia desarrollos metodológicos como la investigación multimétodos, investigación-acción, investigación militante, investigación sin paradigmas, entre otros. Esta afirmación no supone monismos metodológicos, por lo que implica el compromiso social de la persona investigadora con la comunidad a la que pertenece. Es por esto que, dependiendo del tema y área problema que haya identificado, estructurará un diseño de investigación propio, vinculado a los propósitos de su investigación, siempre identificando la potencialidad de dicha producción de conocimiento para la transformación social. En el mismo orden de ideas planteadas, ahora nos preguntamos: ¿cómo entender el proceso de reflexión inicial sobre el contexto? Para aproximarnos a una respuesta sobre el tema,
es necesario explicar que el mismo se refiere a la práctica de analizar y comprender los aspectos fundamentales de un tema o situación antes de comenzar a trabajar en él. Por ello, puede incluir la observación de la práctica, la evaluación de la experiencia y la toma de decisiones basadas en el análisis de los resultados. Asimismo, el pensamiento reflexivo describe tres elementos que configuran significativamente esta noción. El primero se refiere a los elementos cognitivos o de conocimiento de la realidad. Un segundo elemento, considerado crítico, agrupa los elementos morales y éticos referidos a los procesos educativos en los que se desenvuelve el investigador. Finalmente, un tercer elemento, de carácter concreto, son las narraciones, entendidas como la capacidad de exponer y verbalizar sus experiencias. Sparks, Langer y Coulton, 1991. Seguidamente, estudiemos el enfoque, la educación como fenómeno social. Dicho concepto es explicado por Esteban 2014, quien enfatiza el papel de los educadores sociales en las instituciones educativas. Ríos 2023, profundiza en este concepto, destacando la interacción entre educación, individuos y comunidades, particularmente en tiempos de crisis como la reciente pandemia. De la misma manera, Ruiz 2010 subraya la necesidad de una educación que considere la singularidad de cada estudiante y su contexto sociocultural, enfatizando el carácter práctico y ético de la educación. Esto está en línea con la afirmación de Durkheim 1988, de que la educación es inherentemente social, atiende las necesidades específicas de cada sociedad y contribuye a la realización de sus ideales. Ubicuidad. La misma se refiere a la capacidad de los participantes para investigar a través de una variedad de medios y recursos en cualquier momento y lugar. Este concepto está relacionado con la investigación ubicua, que incluye el procesamiento de información y la expansión del conocimiento, caracterizado por el desarrollo de habilidades organizativas personales, la autodeterminación y la capacidad de integrar el aprendizaje en la vida cotidiana. En el contexto de la educación básica, la universalidad del significado de ubicación espacial se refleja en la construcción del espacio por parte de los participantes tanto para la vida social como para los estudios posteriores. El aprendizaje ubicuo supone un cambio de paradigma, relativizando el espacio y la historia, el tiempo, la forma de obtener la información y el ambiente comunitario. Sobre la base del conocimiento anterior, estudiemos ahora el lugar de enunciación a través de la observación y atención a la siguiente lámina explicativa. Cartografía social. Estimada comunidad de investigadores e investigadoras, analicemos y estudiemos la importancia de su definición. La cartografía social es una herramienta que permite analizar y representar información geográfica desde una perspectiva social. Se entiende como la ciencia que estudia los procedimientos para obtener datos sobre el trazado del territorio, su representación técnica y artística, y los mapas como sistemas de comunicación. Permite a las comunidades tener una perspectiva global del espacio geográfico, social, económico y cultural, ya sea del pasado, presente o futuro. Se utiliza para visualizar conflictos, situaciones de riesgo, hacer denuncias sobre problemáticas importantes o proponer mejoras en el territorio. En lo sucesivo, mostraremos una lámina con información referida a métodos utilizados en la cartografía social, por lo cual, le solicitamos su lectura, estudio y análisis para su mayor comprensión, presentada a continuación. Luego de haber realizado el estudio de los métodos anteriores, prosigamos con un tema muy interesante relacionado con la situación de preocupación temática, la cual será muy detallada dado el carácter significativo de la misma. Preocupación temática.
La situación de preocupación temática se refiere al problema o tema específico que motiva el estudio presentado en el semestre de investigación avanzada. Es la cuestión central que se aborda y que genera interés por comprender, analizar o mejorar en el contexto educativo. Origen o surgimiento. Esta preocupación puede surgir de la identificación de necesidades en la praxis educativa en el servicio, de la detección de problemas, de las demandas y necesidades de las comunidades, visibilización de comunidades indígenas, afrovenezolanas y de educadores populares, retos del subsistema de educación básica o de la búsqueda de respuestas a preguntas relevantes en el ámbito educativo. Identificación e interés temático. Para la identificación de la situación de preocupación temática, se parte del interés temático de la persona participante y su contraste con la realidad, mediante la búsqueda de datos que permitan definir el estado actual del fenómeno a estudiar y a su vez, orienten la formulación del problema, la pregunta de investigación, los propósitos y la selección de métodos y técnicas para el desarrollo de la propuesta de transformación pedagógica. Métodos y técnicas de investigación. Una vez identificada la situación de interés temático, la persona participante debe seleccionar los métodos y técnicas de investigación adecuados, según el paradigma de investigación seleccionado, y así abordar eficazmente las preguntas de investigación. Estos métodos y técnicas pueden incluir encuestas, entrevistas, observaciones, estudios de casos, entre otros. Para su elaboración, la persona participante desarrollará su escrito, concretando los siguientes aspectos de importancia, tal y como se describen en las siguientes láminas. Matrices para el estudio de la realidad. En este epígrafe, usted participante, leerá, analizará y elaborará los aspectos de relevancia, presentados en las láminas siguientes. Justificación e impacto de la investigación. Novedad. Implica la presentación de nuevos enfoques, perspectivas, metodologías, descubrimientos o aplicaciones prácticas que no han sido explorados o desarrollados previamente en la literatura existente. Relevancia. Se relaciona con la capacidad del estudio para abordar un problema o tema de investigación que tenga impacto y valor en la comunidad académica, científica o en la sociedad en general. Actualidad teórica y práctica. Implica que la investigación se basa en teorías, enfoques y conceptos actuales y relevantes dentro del campo de estudio, incorporando los avances más recientes en la disciplina. Aporte metodológico. Abarca los enfoques, técnicas o estrategias metodológicas específicas utilizadas en un proyecto de investigación para abordar un tema particular. Garantías para la persona investigadora. Número 1. Asegura académicamente el avance consecuente hacia su próximo semestre, desarrollando la trayectoria de su investigación en evolución. Número 2. Respaldo a su diseño y proyecto, para con su iniciativa de investigación, desde la mirada inicial de su primer artículo de publicación científica, dada la potencia que ofrecerá en sus primeros hallazgos investigativos auténticos, considerando también su acuerdo formal con los responsables de su revista de publicación científica. Número 3. Presentar sus primeros avances investigativos, en calidad de ponente, dentro del Congreso Nacional de Innovaciones Educativas UNEM 2024. Con el respaldo de la comunidad de académicos y académicas del país, y así optar al Premio Nacional de Investigación de nuestra Casa de Estudios UNEM. Énfasis sobre la disertación. Primero, la persona participante
debe ceñirse a las orientaciones y materiales compartido como base principal de su investigación. Sin embargo, puede complementar con otros recursos que así considere, siempre y cuando la estructura y orientaciones del semestre sean respetadas. Segundo, ubicado en la argumentación y fundamentación dentro de su estudio, primordialmente usted participante debe hacer uso de los documentos, resoluciones, orientaciones, entre otros, elementalmente, relacionados con el contexto de la educación venezolana, implementando los materiales en vigencia, promovidos por las autoridades e instituciones del ente rector de la educación básica en Venezuela. Tercero, lea, escuche, avance, pause y retroceda esta disertación cuantas veces sea necesario, así, su proceso estará cada vez más blindado y acorde a los requerimientos de la UNEM. Cuarto, el equipo académico multimodal estará atento a sus envíos, correspondientes a las importantes acciones de consignación momento 1. Quinto, el equipo académico multimodal de nivel central es el único responsable de su evaluación dentro del semestre, por lo tanto, cualquier otra opción quedará sin efecto por incumplimiento de orientaciones, lo que puede conllevar a la no aprobación del semestre doctoral. Reflexionemos. Así como el nacimiento de un río va forjando meandros en su curso y generando nuevos espacios en su trayectoria natural y orgánica, de la misma manera, nosotros, como equipo orientador, hemos compartido que cada nacimiento de una nueva fuente del saber desemboque al océano común del conocimiento. Junto a ustedes, hemos comprendido las distintas realidades de los territorios, los obstáculos, sus diversas potencialidades, perspectivas y propósitos. Esta experiencia, que está por culminar su fase semestral, es una oportunidad que la UNEM ha ofrecido a todo profesional comprometido y comprometida con la educación venezolana, y que desde su responsabilidad andragógica y multimodal nos han otorgado. Ofrendando a la patria, su tiempo, dedicación, sacrificio, importantes méritos que serán acompañados siempre por la grandeza de ser útil a una causa mayor, que envuelve a todos y todas dentro de la atmósfera deontológica y viva, inmersa en las entrañas de su propio ser. Nuestra casa de estudios es una ventana abierta de oportunidades y que se aviva constantemente por medio del análisis de las experiencias adquiridas, donde las mismas son un caleidoscopio de manifiestas voluntades para seguir formando y evolucionando como hijos e hijas de una madre que espera siempre a su pueblo con los brazos abiertos y su corazón palpitante, nuestra amada Venezuela. Ahora bien, si algo se debe tener muy presente, es que quien haya sembrado sus saberes, recibirá proporcionalmente el fruto de su conocimiento, obtenido como la mejor cosecha de sus esfuerzos. Sin embargo, quien no, también recogerá el resultado de sus propias acciones. Estimadas y estimados colegas, tal vez hoy, no seamos testigos de todo lo que está por venir, pero sentiremos el orgullo supremo de haber sido parte protagonista de las transformaciones que nuestras futuras generaciones heredarán y disfrutarán en un mañana promisorio. Porque la investigación, en nuestra casa de estudios, es más que un compromiso firme con la educación venezolana. UNEM. Gracias por su tiempo y atención prestada. Hasta pronto.